esperar, ya tenemos a Ricardo Peralta con nosotros, que ustedes lo conocen ya bien, es ahora parte de la familia Sin Censura. Ricardo, ¿cómo estás? Pues saludarte, ya veo que andas en la calle. Sí, querido Paco, ahora voy a tener que dar mi transmisión desde la calle. No, pues. Ya sabes que donde nos agarre el tráfico y las actividades del día a día, pero sin dejar de cumplir el compromiso con toda la gente de Sin Censura y contento siempre de estar aquí con ustedes. Fíjese, pero además, Ricardo, además de las preguntas que le puedo hacer ahora, que tengo aquí guardadas, tiene un tema que es, pero es bien provocador. La última voluntad de los fusilados, Ricardo. Así es, querido Paco. Fíjate que tradicionalmente, en prácticamente ninguna parte del mundo, el ejercicio de llevar a una persona al paredón quedó absolutamente eliminada de incluso del marco jurídico como una sanción penal o como una condición donde en la legislación prácticamente, insisto, de todos los países ya no se utiliza. Pero pareciera que esta última voluntad o ultimatum voluntati, como se hablaba en el latín antiguo, precisamente tiene que ver con lo último que los que vayan al paredón pues solicitan como un último deseo, lo último que quieren hacer. Por ejemplo, el famoso el tigre de Santa Julia, que muchos de ustedes han escuchado, su última voluntad era haber vestido en un traje de charro de lujo, y ese charro que fue posteriormente fusilado, esta vestimenta de gala, como fue fusilado el tigre de Santa Julia, fue su última voluntad, entre muchísimos casos que podríamos hablar de la historia de México y de otras partes del mundo, que es la última voluntad de los que por alguna sanción penal van al paredón. Pero esta reflexión que quiero hacer como última voluntad es precisamente lo que han venido platicando otros compañeros, tú mismo lo decías hace un rato, y que tiene que ver con la expresión que se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre. Para mí, pareciera que es la última voluntad, pero de la oposición, porque con la intención de haber estado en esta libertad de expresión, como lo hemos dicho una y otra ocasión, haber acudido al Zócalo, haber hecho una convocatoria por parte de los jovenazos nacidos en los 50, en los 60, en los 70, en los que yo me incluyo, pues de jovenazos ya no tenemos nada, mi querido Paco. El hecho de que hayan acudido al Zócalo en una supuesta convocatoria, pues pareciera que es la última voluntad, es decir, acudir al Zócalo a evidenciarse, a que los incluso propios voceros de los medios de comunicación que comúnmente hacen las veces de vocería de estas movilizaciones, ni ellos pudieron llevar a cabo una defensa a ultranza de estos supuestos manifestantes haciendo ejercicio de la libertad de expresión. Por eso para mí fue una libertad de expresión, ciertamente de algunos ingenuos que ciertamente pudieron haber hecho caso a la convocatoria que hizo el jovenazo Vicente Fox, que hizo el jovenazo Federico Dorin, que hizo el jovenazo Guadalupe Acosta Naranjo, puros jovenazos que pertenecen ahora a la generación Z. Es una generación que evidentemente dejó la juventud hace ya varias décadas, dejamos esa juventud hace varias décadas, y es su última voluntad. ¿En qué consiste esa última voluntad? Como si hubieran ido al paredón. El paredón fue la propia expresión, fue una exposición, fue una exhibición de que ya no tienen capacidad política de convocatoria, ya no tienen esa capacidad con los jóvenes, no tienen ese contacto con la juventud mexicana, con los universitarios, con la gente que pudiera sentirse apasionada o motivada para acudir a estas expresiones. Hablabas tú hace un momento de algunos jóvenes. Sí, nada más que somos un poco más de 125 millones de mexicanos, 90 en la lista nominal electoral, y el hecho de que hayan ido unos cuantos miles, yo creo que si fueron 5,000, 6,000, 7,000 personas a esa expresión, pues fue mucho. Todo lo que hacen ahora con la inteligencia artificial, que para mí la inteligencia artificial no es otra cosa también
hablando de muerte, hablando que todavía no acaba el mes de noviembre y que festejamos a nuestros muertos, celebramos a nuestros muertos y todo lo que significa toda esta relación del mexicano con la muerte. También esta expresión y la inteligencia artificial podría ser la muerte de la verdad, porque ya no sabemos hasta dónde una imagen pudiera ser verificable. Hablando yo con una mujer que es perito en fonografía, en un juicio que estamos llevando a cabo, entre otros muchos ahí en el despacho, le preguntaba yo si había algún tipo de tecnología dentro de la propia capacidad pericial para demostrar que una imagen o un audio podría ser llevado ante juicio y demostrar o no su veracidad. Y me decía que no lo hay, no hay la tecnología todavía para poder desmentir o afirmar que algo pudiera ser o no utilizado con la inteligencia artificial, pero no necesariamente tenemos que llevar un examen pericial para acreditar que lo que hicieron en esa expresión, además del uso de la inteligencia artificial, pues es el uso también de los medios de comunicación masivos para crear esa narrativa más allá de la inteligencia artificial, con falsas expectativas, con falsas convocatorias hechas supuestamente por jóvenes y peor aún, con una agenda que ya no da más y que aunque se cambie de nomenclatura el nombre de las marchas, pues vemos que son vacías, vemos que el discurso, aunque sea apoyado por Estados Unidos y digan que las cosas están mal, pues no es algo que nos quite el sueño a los que seguimos luchando por esta patria y por los que creemos en el gobierno de la Cuarta Transformación y los que creemos que esta patria se defiende por mexicanos y que no necesitamos el respaldo ni la calificación ni el guiño de ningún país para seguir haciendo lo que estamos haciendo y hemos hecho por muchos años, que es defender esta patria, querido Paco. Fíjese, Ricardo dice una cosa que es bien interesante y me encantó, la muerte de la verdad. Así Ciertamente, es. Ricardo, que hay cosas que no vamos a poder probar, pero hay cosas que sí podemos dar testimonio. La oposición está en proceso de muerte. Si no es que está muerta ya y no lo saben todavía, ¿cierto? Así es, y ellos solitos fueron al paredón, esa fue su última voluntad, hablar de nueva cuenta, acreditar una vez más que son una oposición perdida, una oposición falsa, una oposición sin ningún argumento, ninguna oposición que esté motivando a la juventud mexicana en lo absoluto. El hecho de que tengan dos o tres personajes altisonantes, dos o tres personajes que ciertamente atraen a ingenuos, atraen a gente que dice creer y saber de la política mexicana, pues es válido, se vale pensar distinto. Sin embargo, pues son los mismos. Haz de cuenta que son un grupo de hámsters en una jaulita dando vueltas y dando vueltas con los mismos actores, con los mismos discursos, con las mismas acciones, las mismas narrativas en los medios de comunicación, con los mismos voceros. Es decir, pareciera que es una terapia grupal de un grupúsculo de personas que siguen echándose porras entre ellos mismos, pero que siguen sin apasionar al electorado, en principio al que ya probó y supo que esta transformación que está en curso en nuestro país sigue siendo una gran alternativa desde el punto de vista electoral y por supuesto desde el punto de vista social, que falta mucho por hacer sin duda, pero que no va a cambiar. Yo creo que estas expresiones, más que afectar la presencia o la percepción de un buen gobierno, por el contrario, formalizan, fortalecen, ratifican de que estamos en el camino correcto, de que hay que seguir trabajando y haciendo mucho por el país. Y por supuesto, ellos los exhibe, fueron solitos al paredón, dieron su última voluntad, que es una especie de muerte, es decir, fueron al paredón a que fueran fusilados, pero como si hubiera sido un suicidio, mi querido Paco. Se fueron, dicen ahora, Ricardo, se fueron a desvivir hace un tiempo, no sé, creo que el año pasado empecé a escuchar esa, tú sabes, como todas las regulaciones que hay en Internet, por ejemplo, YouTube, que si pones o escribes la palabra muerte, te censura los videos o los relega por allá lejos con sus algoritmos. Entonces empecé a leer desvivir, así que se desvivieron, se autodesvivieron, pero fíjate, yo te quiero hacer una pregunta aprovechando que estás aquí. Seguro. El sábado pasado lo que vimos fue una intentona golpista, claramente, ¿sí? Como sea, fue intentona golpista con jóvenes, yo les decía, yo soy hijo de un
personaje que en el 68, 69 fue uno de los 4 comandantes de granaderos de la Ciudad de México. Yo le decía, mi papá era paramilitar, pero paramilitar en serio, lo que vemos ahora son policías con jóvenes agresivos, con jóvenes que iban preparados para agredir, para matar incluso, pero es especulación, pero ¿qué le falló a la oposición? Estaban a las puertas de Palacio Nacional, Ricardo. ¿Qué le falló? Había gente dándoles órdenes. Había jóvenes que ya estaban en las ventanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínate qué habría pasado si llegan a las puertas de Palacio y queman palacios. Especulación, pero eso intentaban hacer. Pero ¿qué le falló a la oposición en esta, yo digo que fue, ahora voy a usar tus palabras, en esta especie de autosuicidio, para que haya un pleonasmo, Ricardo? Pues mira, yo creo que la oposición, lo hemos visto, es lamentable, te voy a decir, Paco, mucha gente dice y se burla de la oposición de manera expresa, pero yo creo que es lamentable que no tengamos una oposición pensante, que no tengamos una oposición seria, que no haya una opción para quienes piensan distinto. En un país tan democrático como México, donde se eligen jueces, donde la presidenta Claudia Sheinbaum llegó por más de 36 millones de votos, donde en ninguna otra parte del mundo hay un contexto democrático tan fortalecido como ha sucedido en nuestro país, que no tengamos una opción, la gente opositora, si así fuera el caso, donde pudieran confiar en algún liderazgo, donde les inspire un Ricardo Anaya, un Federico Doring, un Guadalupe Acosta Naranjo, una Lili Telles. Es verdaderamente lamentable que no exista un liderazgo que apasione a las mayorías y que esos miles o quizá millones de opositores desde el punto de vista electoral que existen en el país, que ahí están y que es una realidad, no tengan un liderazgo a quien seguir y que les apasione en su discurso. Yo creo que partiendo de ahí, respecto a la pregunta que me haces, hay que empezar el análisis. Si no tienen un liderazgo, ¿a quién van a seguir? ¿Cuál es la opinión que tienen de los personajes que hoy participan en política y que están en la vida pública del país y que los ven todos los días trabajando en los medios de comunicación aliados y que aún así, a pesar de tener esa gran alianza con esos medios de comunicación masivos, no despiertan ninguna pasión por el resto de la población? Son los mismos de siempre, los que tradicionalmente han sido priistas, los que tradicionalmente han sido panistas, pero no encuentran nuevos electores, no encuentran jóvenes que se encuentren motivados para cambiar una opinión política. Y eso significa precisamente, es una tristeza, porque están en una de las peores crisis que puede tener una sociedad, que es la crisis de liderazgos. Cuando la gente no se identifica con algún personaje, sea de la academia, sea del arte, sea de la propia política, sea incluso una persona que nunca haya participado de la vida pública y que no se encuentre una inspiración, esa crisis de liderazgos habla de una carencia absoluta de talento humano, de talento político, precisamente en aquellas personas que están todavía en la duda si continuar con la opción de Morena o buscar de nuevamente al PAN, el relanzamiento del PAN. ¿Qué es eso del relanzamiento del PAN? Pues no hubo ningún relanzamiento. Los mismos liderazgos, las mismas personas que siguen participando, pues obviamente no inspiran a nadie. Ahora, esa es mi opinión como un ciudadano más. Mi opinión desde el punto de vista del movimiento de la Cuarta Transformación, pues es extraordinario. El hecho de tener a esos personajes como opositores, pues es una maravilla. Ojalá que hubiera más así. Imagínate qué maravilla que los priistas solamente se identifiquen, como sucede en este momento, con Alito. Pues qué bueno. Es lo mejor que le pudo haber pasado al movimiento de la Cuarta Transformación tener a Alito. Es lo mejor que le puede pasar a la Cuarta Transformación tener a Dori. Es lo mejor que le puede pasar a la transformación tener a Lili Telles, tener a Guadalupe Acosta Naranjo. Son extraordinarias figuras de la oposición porque son muy limitados, son muy vagos en sus ideas, son personas que viven de la ofensa, que viven de la disrupción narrativa, de la disrupción de la oratoria. Se quedaron en el pasado, se quedaron atrapados precisamente, estábamos hablando de los jovenazos de la generación Z.
los jovenazazazazos nacidos en los 50, en los 60, en los 70, que nací yo a principios de los 70, pues de jóvenes no tenemos nada. Si queremos realmente atrapar a las nuevas generaciones, tenemos que cambiar nuestro discurso, tenemos que hablarle a los jóvenes, tenemos que entendernos con el lenguaje de los jóvenes. Si estos personajes siguen con ese discurso que van a seguir, dicen que mono viejo no aprende trucos nuevos, van a seguir con su mismo discurso. ¿A quienes atrapan? Pues a los de la misma generación de nosotros, pero panistas, pero priistas. ¿Qué es eso? Hámsters dando vueltas en la misma lógica. ¿Qué tenemos que hacer de este lado? Seguir hablando de los beneficios, de lo mucho que se ha logrado en el país en el sexenio del presidente López Obrador, lo que se ha hecho en materia de seguridad, en materia social, en materia de salud, en materia de infraestructura con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sin duda debe de continuar esta condición de dignidad, de fortaleza, de visión y lo más importante, y de liderazgo. Hoy, quien no entienda que la presidenta Claudia Sheinbaum es la mujer más poderosa del mundo, y me atrevo a decir eso, porque nada más y nada menos gobierna un país de más de 126 millones de mexicanos, más los 40 millones que viven en los Estados Unidos y otros más en otras partes del mundo. Eso hace no solamente un gobierno digno, hace que las propias mujeres de nuestro país, sean o no del movimiento de Morena, de la Cuarta Transformación, vean en ella una mujer que sí puede gobernar en un mundo de hombres, una mujer científica, una mujer inteligente, una mujer culta y que puede defender los intereses de México frente a cualquier condición que se ha venido presentando, y no es cosa menor el embate desde los Estados Unidos. Yo creo que somos un ejemplo mundial de cómo una mujer con ese liderazgo, y por eso me refiero a la carencia de los liderazgos, de la crisis de liderazgos que tienen en la oposición, y aquí tenemos una líder fuerte, inteligente, digna, que a todos nos enorgullece tener en nuestro país. Y eso es de lo que hay que hablar con nuestros jóvenes, con la gente patriota, con la gente que sigue el movimiento, con la gente de esta audiencia, darnos cuenta del orgullo que tenemos como mexicanos de tener una líder como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que evidentemente este liderazgo se va aprendiendo con las siguientes generaciones, con los que vamos detrás y que vamos a seguir luchando por este país. No lo digo simplemente como un discurso, es un tema de lógica en cualquier organización social. Si hay un buen liderazgo, si hay un líder a quien hay que aprenderle, pues evidentemente las condiciones de los colaboradores, de los que escuchamos, de los simpatizantes y por supuesto los militantes harán de esta fortaleza algo más nutrido, algo como si fuera un puño, mi querido amigo. Si hay un puño empujando, siguiendo a otros puños más para la construcción de este país como lo estamos haciendo actualmente frente a cualquier condición, ese puño bien fortalecido va a llegar muy lejos, mi querido hermano. A Ricardo, pues yo me quedo con lo que dijo Ricardo al principio, la muerte de la verdad. Y la verdad tiene mucha razón. Ricardo, como siempre, yo te dejo un abrazo a nombre de Vicente Serrano. ¿Con qué te despides? Un abrazo propio también, claro, porque además una clase cada que habla Ricardo, la verdad, podemos diferir en algunas cosas, pero la verdad es que cada que participa Ricardo, yo lo sigo porque además nos enseña, porque es un académico, va, es un catedrático, pero Ricardo, ¿con qué cierras, aparte de mi abrazo, abrazo de Vicente, con qué reflexión nos dejas en este momento que parece definitorio para este país, Ricardo? Muchas gracias, Paco. Pues yo te podría cerrar una reflexión. Viva la diferencia. Qué bueno que pensamos distinto en este país. Yo creo que esa pluralidad nos nutre, que la patria nos una y que la pluralidad nos nutra, pero que nos nutra para bien, para seguir construyendo esta patria. Viva las diferencias de pensamientos, pero todo a través de la paz, a través del rechazo absoluto a la violencia. Si la gente se quiere expresar, se exprese, todos tenemos derecho. Pero esas expresiones que vimos el pasado 15 de noviembre y lo que van a seguir haciendo, forma parte de un manual escrito hace más de 50 años, es un manual que se utiliza desde la derecha y que tiene que ver con el golpe blando. Yo les invito a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, que investiguen qué es el golpe blando. Yo he escrito sobre ello en el Excelsior en varias ocasiones y tiene que ver precisamente con eso que están utilizando hoy, que es tratar de meter
una narrativa en medios de comunicación con acciones propias del conservadurismo, de la ultraderecha, para intentar que la gente piense que estamos mal, que estamos influenciados, que estamos en pobreza, que estamos con violencia, que no hay gobierno, que hay un tema de inseguridad masiva en todo el país, y eso es falso. Hay gobernabilidad, hay paz social, hay una muy buena economía, una gran conducción y principalmente un gran liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Te mando un fuerte abrazo, Paco. Saludos a todos. Los invito a que me sigan en mis redes, Enrica-Peralta en la red X y Ricardo Peralta Saucedo en las demás redes como Facebook e Instagram. Y síganme como Maestro Ricardo Peralta en TikTok. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Hasta pronto, querido Paco. Ricardo, un abrazote. Ricardo Peralta Gracias. Saucedo se va, pero yo me quedo con ustedes un rato más todavía. Déjenme decirle, yo sé que está Toño porque ya lo vi y además le debo una disculpa grande, pero déjenme decirles, es que estaba leyendo el chat en vivo. Ustedes saben que muchas veces no lo hago, pero aquí en mi pueblo tenía un poco más de oportunidad de ver la computadora.